Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Remache de Edun. Estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Este es el programa Un Sendero en Psicopedagogía por el canal RBP TV Digital. El tema que tenemos hoy es Educación Especial, siglo XXI, una experiencia académica. Nuestro invitado de lujo de hoy es el magíster David Armando Vallet Carroza. Él es licenciado en Psicología Clínica y psicólogo clínico de la Universidad Católica. Es magíster en Ciencias de la Educación, mención Investigación en la Universidad Laica. Tiene diplomados en Educación Inclusiva, Gerencia y Liderazgo Educativo, Currículo y Dirección Metodológica, Investigación Educativa, Docencia Superior y Terapia Familiar Sistémica. Entre los cargos que ha tenido, actualmente está como coordinador técnico del equipo multidisciplinario especializado de la unidad educativa de Fascinar y también fue exdirector encargado de Fascinar. En la Universidad Grande es docente de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo en las carreras de Educación Inicial y Educación Especial. También en Psicología Educativa y Psicopedagogía, Psicorrehabilitación Educativa, Educación de párvulos y orientación educativa, vocacional y profesional a nivel de maestría. Bienvenido, David. Un gusto para mí que estés con nosotros en el programa. Buenas, ¿cómo estás, Chile? En todo caso, agradecer tu invitación, que aquí estamos para lo que tú requieras en este novedoso programa que tú estás llevando. Bueno, estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación, David, porque en el mes de julio yo me enteré que estabas liderando un proyecto en el que me invitaste. Te agradezco la invitación, pero pudimos conocer que este proyecto hablaba de lo que es la educación inclusiva y por eso el nombre que tiene este programa ahora. Recuerdo que a los primeros que invitaste fueron a los actores que eran los directores de instituciones. Luego invitaste a los padres, me parece. Uh-huh. Y después estudiantes también estuvieron. Profesionales de otras áreas. Ya, profesionales de otras. ¿Cómo nació este proyecto, David? Cuéntanos eso. Bueno, te cuento un poquito el contexto de cómo nace ese proyecto. Nace en el contexto de la Universidad Casagrande, específicamente en una materia que me tocó direccionar este semestre, que se llama Fundamentos de la Educación Especial. Entonces, haciendo todas las programaciones que se hacen para poder diseñar toda la estructura académica para las actividades que los estudiantes van a desarrollar, tú conoces como académica que siempre las gestiones académicas terminan con un trabajo integrador, con un tipo de examen, con un momento, digamos, en el cual se integran todos los conocimientos, la base de información que se trabajó durante todo el periodo académico. Acá, y gracias a la pandemia, gracias a la situación de educación virtual, hay que verle también los lados positivos, ¿no es cierto? Claro. El contexto de esta gestión académica me permitió introducir el tema de cómo se está gestionando la educación especial actualmente en el contexto de la virtualidad, ¿ya? Entonces la idea no fue tanto de presentarle un examen a los estudiantes, fueron 10 estudiantes a las cuales era un trabajo de tipo formal, sino que más bien se les planteó un tipo proyecto y que ellas diseñaran cómo pudieran responder a una pregunta básica que yo les planteé en el sentido de decirles, a ver, queremos conocer, por un lado, dentro de la materia, los fundamentos de la educación especial, todos los elementos que tienen que ver con normativas internacionales, nacionales, las líneas de desarrollo estratégico que tiene la educación especial, como pueden ser el tema de justamente la educación inclusiva, la autodeterminación, calidad de vida, etcétera. Pero la pregunta iba más a ver cómo estaban funcionando, o sea, qué estaban haciendo las instituciones de educación especial que prestan servicios educativos a personas con discapacidad, producto de este impacto, producto de esto que se nos vino en marzo del 2020
y que nos llevó a ver de qué manera podíamos responder, de manera inmediata, de manera mediata o proyectando. Y les dejé así un poco el camino abierto a que ellas pudieran establecer su propia ruta de trabajo. Yo asumí más el rol, digamos, de orientador, de tutor, de encuadrar, de cable a tierra en un momento determinado, pero sin cortar esa visión de que ellas pudieran volar con su imaginación y su creatividad, ¿no es cierto? Entonces, en base a una serie de reuniones que mantuvimos en ese contexto, ellas terminan programando una serie de webinars, ¿ya? Pudieron haber hecho, por ejemplo, una investigación de campo haciendo consultas, entrevistas, encuestas, pero quisieron tener el contacto directo con las personas que están involucradas en la gestión de la educación especial. Entonces, para eso generaron 4 webinars. Y cuando digo ellas generaron, ellas idearon todo. El contacto con la universidad, para la plataforma, el diseño y la estructura del webinar, los tiempos, los ayudé un poquito con la cuestión de las coordinaciones, un poco el tipo de entrevista, y decidieron hacer 4 webinars, como te digo. El primero fue de directivos, en el cual tú estuviste invitada, para recoger principalmente las voces de las cabezas, ¿no es cierto?, de cómo respondieron como organización, como institución, al tema de la gestión de los procesos educativos. Un segundo webinar fue para padres de familia. El tercero fue para profesionales, donde estuvieron docentes y técnicos. Técnicos me refiero a terapistas de lenguaje, psicólogos, etcétera. Y el último fue un webinar con el cual cerraron con un conversatorio en el cual yo participé con un experto internacional. Pudieron conseguir la participación, de un experto español, Gerardo Echeita, ¿ya?, para poder hablar de la educación especial con él directamente, ¿ya? En cada uno de estos webinars, yo estaba, como decía ahora, antes de entrar acá, tras bastidores, en la parte de atrás, no me veía. Quienes hacían la entrevista eran las estudiantes. Ellas entrevistaron a los directivos, te entrevistaron a ti, te hicieron preguntas, entrevistaron a los padres, entrevistaron a los profesionales y participaron conmigo 2 para trabajar directamente con este experto español. Entonces, la idea fue llegar a conocer la realidad de funcionamiento de la educación especial a partir de las voces, de quienes están involucrados, ¿no? En la visión de directivos, evidentemente siempre fue el tema de la cuestión laboral, del mantenimiento de la institución, del financiamiento, de cómo poder rescatar a aquellos estudiantes que por distintas circunstancias no podían acceder a cuestiones de virtualidad, de conexión, de recursos tecnológicos. Y, o sea, eso mostró que definitivamente los directivos no perdieron el norte, o sea, no perdieron la visión de lo que realmente querían hacer en presencialidad, ¿ya? Con esto no quiero decir que hicieron simplemente una transposición de lo presencial a lo virtual, no. Se ubicaron en el contexto de la virtualidad y observaron todos los impactos, todas las inhabilidades o deficiencias que se fueron haciendo evidentes en el funcionamiento de la organización producto de la pandemia, y se fueron dando respuestas desde ese margen de los directivos, ¿no? En relación a los padres de familia, creo que todos los webinars tuvieron un nivel de enriquecimiento porque son, como te digo, distintas voces, ¿no? Te quiero preguntar algo, David, en cuanto a la entrevista que tuviste con los directivos, que el grupo tuvo con los directivos. Entonces, ¿qué fue lo que más le impactó a las chicas? Porque siempre la cabeza directiva, como tú decías, estábamos viendo que los chicos no se queden sin esta atención primordial, pero también estábamos viendo con nuestro equipo humano que no se quede sin la parte laboral, como dice.
Porque teníamos que ver cómo hacíamos para cancelar los rubros, sueldos, cómo hacíamos para que haya la tecnología, para no perder a los chicos y a los que no podían cancelar las terapias en el caso nuestro, que no se queden sin esta atención. Entonces, ¿qué es lo que más le impactó a las chicas de los procedentes de las 3 instituciones? Porque no fui la única invitada. Fueron 2 personas más, que fue Fascinari y la fundación, auxíliame que se me olvidó el nombre. Se me fue en este momento. Jacinta y Francisco. Sí, Jacinta y Francisco, era Sunny Bones y la compañera Bermúdez de Fascinar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más les impactó a las chicas de este trabajo con directivos? Porque sí, no teníamos un manual. Sí, como te menciono, principalmente creo que lo que ellas pudieron rescatar fue el hecho de que los directivos no perdieron la visión, digamos, institucional, ¿no es cierto? No fue tanto una preocupación de un programa en particular, sino más bien del funcionamiento de la totalidad de la institución y de la organización en este caso. Porque coincidentemente habían directivos de 3 instituciones sociales, ¿no es cierto?, sin fines de lucro. Por lo tanto, la gestión es un poquito más acentuada en el punto de vista de la gestión financiera, económica, etcétera. Pero ellas pudieron rescatar ese ímpetu y esa visión que no se perdió, y considerando también que los esfuerzos estaban como ligados a una visión social de la gestión educativa en educación especial, ¿no? A poder rescatar y a poder ver de qué manera los servicios pudieran llegar a toda la población, que en la presencialidad se mantenía, ¿no? Hubo un primer nivel de preocupación de los directivos con respecto de cómo recuperar, cómo rescatar, cómo traer, cómo eliminar esas barreras que en un momento determinado los estudiantes tenían para poder acceder a un Zoom, para poder acceder a un Meet con el docente. Y aparecen ahí las gestiones que realizaron con gobiernos locales para conseguir recursos, tabletas, etcétera, de tal forma que ellas rescataron principalmente, repito, insisto mucho en eso, en la visión, una visión de directivos centrada en el funcionamiento sistémico de la organización. O sea, la organización no era solamente el servicio educativo, sino más bien el funcionamiento de otras áreas que muchas veces son de apoyo a la gestión de los servicios directos con usuarios, con estudiantes. ¿Ya? Ya, ahora sí, cuéntame, ¿cuál fue el sentir de los padres en cuanto a esta virtualidad que tuvimos? Bueno, alcancé a escuchar un poquito de la conferencia anterior de Rosita y creo que por ahí va la línea de los cambios a los cuales los papás se están enfrentando en este momento con el tema de la virtualidad, ¿no? Primero el impacto, y creo que fue un impacto a todo nivel, no solamente para las familias, para los padres, sino también para los profesionales, para nosotros. Esto fue en marzo de 2020, en abril comenzábamos el año escolar, o sea, teníamos más o menos como 10 días para ver cómo íbamos a arrancar, ¿no? Sí. Entonces, creo que inicialmente las respuestas fueron así como muy inmediatas, ¿no? Con esa intención de visión que te mencioné anteriormente, pero que gradualmente fueron mejorando en lo técnico, en el tiempo, en la organización y en su estructura. Con respecto de los padres, yo no haría una diferencia. Espérame un ratito, David, me están mandando un momentito a publicidad y enseguida volvemos con esto de los padres, ¿ya? ¿Cómo no? Ahora sí. Bueno, ya estamos de regreso. Nuestra anfitrión es CD Huellitas, es el que nos auspicia, entonces ahí estaba nuestra publicidad. Ahora sí, David, cuéntame, ¿cómo nos
¿Cuál fue el sentir de los padres? Bueno, te mencionaba que primero el impacto de no saber cómo vincularse, cómo responder, el impacto también en los aspectos tecnológicos, porque algunos no lo sabían manejar, pero no fue un impacto, digamos, que paralizó. Creo que eso movilizó a los padres por el interés de continuar con los procesos educativos de sus hijos, a buscar alternativas, a ver de qué otra manera me puedo contactar con la institución, de qué otra manera me puedo contactar con otros padres de familia. Creo que ahí comenzó a trabajar mucho el tema de el trabajo en red entre los propios padres de familia para compartirse experiencias y gradualmente ir ubicándose no en un rol de docente, ni de coterapeuta, ni de terapeuta tampoco, porque no lo son, tienen un rol definido que son padres de familia, pero al cual había que agregarle ciertas orientaciones específicas por parte de los profesionales. Para ellos creo que la dificultad estuvo en saber si estaban haciendo las cosas bien o mal, porque había momentos de contacto virtual con los profesionales, con los terapistas, con los psicólogos, con los docentes, pero posteriormente ellos tenían que seguir trabajando en aspectos de estimulación, de atención temprana, etcétera. Entonces tenían un poquito esas dudas. De ahí comienzan la otra serie de estrategias de gestión de parte de los papás, de poder ir incorporando distintos espacios de la casa, del hogar, para poder tener un espacio adecuado, que tengan un cierto nivel de privacidad para las cuestiones de las clases, de las terapias, el involucramiento de los otros miembros de la familia, el compartir en un momento determinado actividades tanto laborales como educativas porque estaban trabajando en la casa, o sea, todo lo que estamos haciendo nosotros, exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el caso de los padres con chicos con discapacidad, específicamente la complejidad creo que fue por ese lado, pero valoraron mucho los estudiantes la respuesta, digamos, de no quedarse inmovilizado, de no quedarse paralizado, sino de seguir buscando. Y yo creo que eso ha sido siempre un elemento que para mí parecer caracteriza siempre a los padres de niños con discapacidad o con hijos con discapacidad. El no permanecer en un solo espacio o quedarse en una sola situación, sino de seguir buscando, investigando, incluso a padres que investigaban, padres que buscaban información de tipo teórico, que la compartían, pero en general creo que el movimiento fue más bien de tipo resiliente, o sea, salir adelante en compañía, buscando, viendo por otro lado lo que las instituciones estaban haciendo por ellos, que estaban haciendo por ellos cuestiones de, como te decía, de recursos, conectividad, tecnología, reducciones de tipo económica cuando los padres perdían espacios laborales y las instituciones haciendo acomodaciones para que los padres pudieran acceder a determinados costos de los servicios. Entonces, creo que el no sentirse solos favoreció mucho la respuesta de los padres de familia. Ante este cambio abismal que vivieron los padres de familia, en redes sociales se compartía mucho esto, que realmente ahora se posicionó mejor la atención que le daba el maestro dentro de las aulas a los chicos. Esto también sucedió con los chicos con necesidades, David, en cuanto a lo que los padres tomaban como más en serio el trabajo del docente. Sí, yo creo que los padres vieron en definitiva o llegaron a revalorizar muchísimo el rol del docente y de los técnicos en el contexto de la educación especial. Eso no quiere decir que anteriormente tenían su valoración, pero ahora ellos, al estar un poquito cercanos a lo que tenían que hacer desde el punto de vista de las orientaciones técnicas que se les daban, pudieron como ver un poco el tema de la calidad de intervención que se requiere. Evidentemente que todas las intervenciones pedagógicas y terapéuticas tuvieron que definirse de una manera prioritaria, o sea, el Zoom era, si se accedía a Zoom, era por 40 minutos, si se accedía a otra que no tenía mejor calidad, tanto terapistas como docentes tuvieron que priorizar aspectos, ¿no? Digamos, curriculares
de aprendizaje para los estudiantes, pero también creo que lo más relevante fue que esta creo que fue una oportunidad para la educación especial y para la educación de los niños con discapacidad y niños, jóvenes y adultos con discapacidad, en el sentido de que siempre a nivel institucional hemos estado trabajando mucho como línea estratégica por la autonomía, por la independencia, por la autodeterminación. Pero lo trabajamos con ellos ¿en dónde? En la escuela, en los programas. Y era en un periodo determinado del día. El resto del tiempo lo pasaban en su casa. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros como profesionales o como institución? Que los padres pusieran en práctica todo eso en la casa. Y digo, esta es la oportunidad porque los padres y los chicos están, ¿dónde están? En la casa. En la casa, les tocó. Y nos tocó a todos. Nos tocó a nosotros como terapeutas, como docentes, preparar a los padres y a los padres recibir esa ayuda que nosotros les estábamos dando. Ajá. Y mantener esa importante comunicación, ¿verdad? Exacto, comunicación y principalmente desde el punto de vista técnico profesional, retomar alguna idea de algunos autores, por ejemplo, Francesco Tonucci, que dice que justamente es el momento para priorizar aprendizajes para la vida diaria. Entonces, cuando decimos priorizar contenidos curriculares, no me refiero a contenidos de aprendizaje instrumental o académico, sino más bien lo que necesitan aprender los niños y los jóvenes y adultos con discapacidad, autonomía, independencia, dónde la tienen que aprender y con qué la tienen que aprender. Para la vida diaria y en la casa, creo que es el momento, porque por ahí otros plantean que es el momento para darle un giro a la educación completita, incluida la educación especial. Claro, sí. ¿Ah? Ese es el sentir de los padres. ¿Y a quién más entrevistaron? Un tercer webinar fue con profesionales. Ahí tuvimos a docentes, es decir, maestros de aula, tuvimos ya 2 psicólogas, ¿ya? Pero la experiencia ya vista desde el otro lado era, bueno, ¿cómo llego con mi grado de octavo de básica? ¿Cómo llego con mi taller para padres? ¿Cómo llego con mi terapia física, terapia de lenguaje ocupacional a cada uno de los estudiantes? ¿Ya? Inicialmente te planteaba que las respuestas en general creo que fueron así como reactivas, inmediatas, que nos permitieran tener y mantener el contacto, pero que gradualmente, ya ha pasado más de un año, hemos ido perfeccionando esas primeras decisiones, haciendo una pequeña reflexión sobre eso, de tal forma que al principio era el WhatsApp, la comunicación con los padres, armar grupos de WhatsApp por cada uno de los grados, ¿no es cierto? Ahí enviar comunicaciones, después enviar link de acceso para entregar a una reunión en Meet, en Zoom, para tener un contacto directo con los padres de familia. Trabajar mucho inicialmente en todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no es cierto? Y teniendo claridad de que no era un tema de un taller solo para los papás, era un tema que también lo estábamos viviendo nosotros, porque nosotros estamos en la misma situación que todo el mundo. Entonces, gestionar emociones también implicaba revisar tu propia situación emocional en el contexto de pandemia, ¿no? Así es. Entonces, se fueron dando una serie de estrategias, creo que y eso reconoce a nivel mundial. Hace poco estuve en una conferencia con una organización en Chile, Aprendo en Casa, donde justamente revalorizaban el rol del docente por la respuesta, digamos, creativa, por la respuesta, digamos, de calidad para poder seguir trabajando con los estudiantes. Otro asunto es la respuesta que han dado los sistemas educativos, que están siempre como muy, muy cuestionadas, pero la idea de los profesionales fue siempre ir por ese lado, de mantener contacto, de gestionar emociones, dar soporte en un momento determinado y gestionar aquellos aprendizajes que eran como prioritarios. Y las vías fueron diversas. Docentes que se crearon, por ejemplo, una serie de manuales para indicarle a los padres cómo acceder a un Zoom. ¿Ya? El paso a paso. Paso a paso, cómo acceder a subir una evidencia en el Drive.
Entonces, el tema del uso de la tecnología requirió por parte, primero, un uso más pertinente y adecuado por parte de los docentes, ¿no es cierto? Porque como docente anteriormente la teníamos como un recurso que estaba por ahí, que ocasionalmente lo utilizábamos, pero actualmente es el recurso que tenemos que utilizar, no hay vuelta atrás. Entonces, los docentes fueron buscando esa alternativa y creo que eso no ha terminado. Eso está en un proceso de construcción, incluso creo yo en términos de un retorno a semipresencialidad o presencialidad, porque definitivamente el funcionamiento de la escuela ordinaria y la educación especial no puede seguir siendo el mismo. No va a ser el mismo, no tiene que ser el mismo, no se puede. No Claro, se puede por la estructura. después de lo que hemos vivido de la pandemia, ya nos tecnificamos todos los maestros, nos volvimos expertos tecnológicos, los padres están por el mismo camino. Entonces, como tú indicas, ya no vamos a regresar a esa vuelta atrás en la que no usábamos la tecnología o que la teníamos aquí como que acomodada para un día a la semana vamos a ir al laboratorio de computación. Entonces, ahora ya no, esto ya va a ser siempre, vamos a tenerlo siempre. Y este contacto que hemos conseguido para con los padres, para el entorno, para este involucramiento mayor de estos padres a los procesos educativos. ¿Tú crees que están como priorizados para cuando volvamos a la presencialidad? Ya vemos a padres más comprometidos con el proceso educativo, porque era de lo que se quejaban muchos docentes. Y a veces los chicos iban a las escuelas, pero que no tenían la presencia del papá. ¿Tú crees que ahora se haya concientizado esto y que los papás hayan podido tener o sea, ya más adelante, ¿tú crees que van a estar presentemente los papás siempre y no para una ocasión especial, como sucedía antes? Sí, yo creería que van a estar más cerca de, van a estar más cerca de. Y lo que alguna vez se ha mencionado, la necesidad de un trabajo colaborativo entre docente, escuela y padre de familia va a ser mucho más fuerte. Creo que va a ser mucho más fuerte. Va a ser más fuerte en la medida en que las instituciones educativas y especialmente las escuelas, tú mencionaste una palabrita que es clave, laboratorio de computación. Para mí, la escuela va a tener que convertirse en un laboratorio, no necesariamente de computación, pero en un laboratorio. En un laboratorio en el cual probablemente ya los niños no van a poder estar dentro del aula, tendrán que ir a hacer otras cosas, porque el tema de la presencialidad y la semipresencialidad tiene que ver con ¿para qué regresar? Si vamos a regresar a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en la presencialidad, la pandemia y de la pandemia y sus impactos no hemos aprendido absolutamente nada. Yo creo que es una nueva visión, es el momento de reestructurar. O sea, yo veo que la situación de la pandemia no tanto son los efectos que está teniendo en educación, en salud, en trabajo a nivel multidimensional. Yo creo que lo que ha hecho es como develar cosas que ya existían y que ahora se agravaron aún más. O sea, se hicieron más evidentes. Las condiciones de gestión de los sistemas educativos, de la escuela en general, siempre han tenido cuestionamiento. Participación de los padres. Los padres aquí van a recibir notas, a cancelar algo por ahí, a recibir una certificación, pero el involucramiento y la colaboración dentro del proceso educativo, creo que la virtualidad lo ha hecho como muy factible. Y eso no lo podemos perder. Por eso yo digo que la escuela, cuando regresemos a lo físico, a trabajar allá, tenemos que funcionar de otra manera, totalmente distinta. Ahora te quiero hacer la última pregunta porque ya estamos próximos a terminar el programa. En la entrevista que le hicieron al doctor Echeita, él hablaba de una proyección a futuro en cuanto a la educación especial, que él decía que no era incendiaria, que él no quería ser incendiario, pero es que esta visión que él tenía es muy buena, porque aquí nos pone a trabajar en conjuntos terapeutas y docentes para prepararnos para el futuro. ¿Qué fue
lo que él nos dijo? Bueno, él planteó, tal como lo propone en uno de sus artículos, que en este momento, y no en este momento, hace muchos años la educación especial está en debate, está en cuestionamiento. Y esos debates y cuestionamientos aparecieron con los primeros aires de la educación inclusiva, ¿no es cierto? Necesariamente la educación especial comenzó a vincularse mucho más con la educación ordinaria. La educación especial comenzó a mirar hacia la educación inclusiva por el tema de los derechos a la educación. Por lo tanto, y también está, por ejemplo, a nivel de las normativas legales. O sea, actualmente todas las instituciones de educación especial, por disposición ministerial, deben tener programas de desarrollo inclusivo que gestionen la educación inclusiva. Entonces, se convierten en un momento determinado, en este momento, en ese debate, en instituciones transitorias. Y el futuro que él planteaba para las instituciones de educación especial es de ser centros de apoyo, convertirse en centros de apoyo a la inclusión. Por ejemplo, en un distrito determinado, una institución educativa especializada que atiende a lo mejor a estudiantes que no van a poder estar incluidos en una escuela ordinaria. Esa también es una realidad con la cual hay que trabajar. Por lo tanto, van a ser aquellas estudiantes o personas con discapacidades severas, más complejas, en que el espacio de la educación especial va a ser el menos restrictivo para ellos, ¿no es cierto? Pero al convertirse en centro de apoyo van a estar con su experiencia y con su equipo de profesionales asesorando a las instituciones ordinarias y regulares para generar procesos inclusivos, desde una primera mirada que tiene que ver con personas con discapacidad o con una mirada más integral que enfoca el tema de la diversidad, por ejemplo, ¿no? Él lo planteó porque él dice que evidentemente lo que sucede en Latinoamérica es una educación especial que le falta mucho desarrollo, ¿no es cierto? Y la intención no era movilizar, ni incluso me dijo a mí, no es que te quiero dejar sin trabajo y tampoco quiero que las alumnas vayan mañana al rectorado de la universidad a decir, no quiero educación especial, me cambio de carrera. No, más bien era como cuestionar. Creo que el cuestionarse y reflexionar lo que uno hace siempre es válido. Y él es una persona muy crítica en respecto a eso. Bueno, eso me da gusto porque, mira, con los padres, ellos siempre estaban pensando que ¿para qué una escuela especial? ¿Y por qué no ponerlos en una escuela regular? Entonces, aquí la reflexión es que es preferible que primero vayan a la escuela especial para que sean preparados para la inclusión. Ese es el proceso real que debería existir para que los chicos estén preparados y que no sean lo que les ha pasado a algunos chicos en el que van a una escuela regular y que no hay la completa aceptación dentro de esa institución porque esa maestra no estaba preparada para atenderlo. Pero cuando los chicos vienen desde la escuela especial, vienen con el seguimiento y la preparación de ese maestro que lo va a recibir, ¿verdad? Claro, eso tiene muchas implicaciones porque lo que él plantea te obliga a mirar hacia la formación docente de educación especial, lo que se está haciendo en la universidad, con qué visión se está generando y desarrollando profesionales de educación especial. Pero el otro tema es también cómo vamos a mirar la educación inclusiva. Si la vamos a mirar como la posibilidad de aceptación en una escuela, yo creo que el asunto es mucho más amplio porque la obligación es de las escuelas. Yo no estaría mucho de acuerdo en el tema de la transición y del paso por una escuela especial para prepararlo, porque la obligación es de la escuela. La escuela tiene que estar preparada. Entonces ahí hablamos de una educación inclusiva que implica, y como lo plantea la UNESCO, justamente a través de lo que es la transformación de la escuela. Los padres tienen derecho y los niños tienen derecho a la educación. Va a una escuela, la escuela tendrá que ver qué es lo que hace, y él lo plantea, este autor lo plantea en un artículo que él tiene que se llama ¿por qué Juan no puede ir al mismo colegio de su hermano? Justamente él dice, las barreras están en la escuela, no en el chico. Y es la escuela la que tiene que eliminar sus barreras internas para favorecer la inclusión,
para personas con discapacidad o para otro tipo de... Entonces ahí tendríamos que ver cómo hacemos este engranaje entre la escuela especial y la escuela regular, pues. Porque en la escuela especial están los especialistas y en la escuela regular solo hay docentes regulares. Entonces, claro, para brindarle la atención deberíamos haber este engranaje para que le den la cama y que le den la ayuda a este estudiante. Entonces, claro, inicialmente en ese proceso de transformación de los sistemas educativos a sistemas educativos inclusivos estaría esta primera propuesta que las. Pero si miramos para que eso sea sostenible, ¿no es cierto?, deberíamos mirar qué van a hacer los que vienen más atrás, qué van a hacer los futuros profesionales y técnicos. Esos ya deben venir con una formación, con ese chip, digamos, incorporado, de tal forma que no se requiera ese vínculo. Para mí tiene que ser inicial y momentáneo, o sea, durante un tiempo determinado. Bueno, Davidcito, se nos está acabando el tiempo. Te agradezco muchísimo por Pasó rapidísimo. Sí, pasó volando. Ha sido muy placentero tenerte. Despídete, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, te agradezco mucho la invitación. Un abrazo y felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les queremos recordar que nos transmite RBP TV Digital desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo. Los esperamos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde.